¿Sabían, hermanos, que el rey David, bendito es el nombre del Señor, ¡Ya! un hombre tremendo, varón de Dios? Amén. ¡Amén! Este hombre dormía muy poco. ¡Amén! Él meditaba bastante en la palabra, meditaba bastante en el Señor. ¡Amén! ¡Amén! Él se pasaba en la noche platicando, adquiriendo con el ¡Gloria a Señor. Dios! ¡Amén! Inquiriendo con el Señor. Qué hermoso. Amén. La hermana Gil dice que ella también es una persona que desde que conoció al Señor ha dormido pocas horas. Duerme, Ella duerme poco y platica mucho con el Señor. Amén. 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 Santo. Gloria a Dios. Esto no es de todos, No. No. Casi nadie. solamente de los que Dios prepara Amén. Aleluya. y de los que están dispuestos, Amén. porque hay mucha gente que amamos más dormir. Amén. 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 El hermano Meni. Viendo Amén. el brother. Amén. Sí. Bendito es Dios. Somos buenos para dormir. Entonces, Dios es bueno Amén. y Dios es tan grande Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. que esto es un regalo de Dios, Aleluya. Amén. Aleluya. porque se goza. El rey David conocía, hermanos, la presencia del Señor, Amén. pero también conocía el poder de la palabra. Amén. Conoció al Hijo de Dios. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Santo. Amén. Moisés también. Amén. Santo. Si Moisés habla desde el Génesis hasta el Deuteronomio, ¿cuántos libros son? Como 5. 5 libros. Amén. Amén. Y explica y claramente nos da el patrón lo escribe el patrón del tabernáculo mosaico. Amén. Y figura Amén. de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra. Aleluya. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Pero no vamos a hablar hoy de esto. Vamos a hablar de otras cosas. Dijimos que íbamos a hablar de qué pensábamos nosotros Acerca de que somos dioses. acerca de que el Señor nos llama dioses. Seremos como dioses. Amén. Amén. Muchas de las veces cuando no tenemos el entendimiento de esto, pues quizá decimos, no, el único Dios es Dios. Amén, es Dios sobre todos los dioses. Tienen toda la razón. Amén. Amén. Y no hay otro Dios tan grande como Él. Amén. No hay quien pueda hacer las cosas como las que Él hace, Amén. puesto que Él es nuestro único Dios No hay verdadero. Dios tan grande como tú. No, no. Amén. No. Pero la palabra de Dios nos habla tanto desde Génesis hasta el Nuevo Testamento de la palabra de Dios Amén. sobre esto. Y Jesús mismo lo dice. Dice, no, es que quizá muchos dicen, es que en el Antiguo Testamento, en el Salmo
pues lo escribieron en el Antiguo Testamento. Bueno, pero Jesús también habla de esto. Amén. Vamos a leer Juan 10 en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver el poder que tiene la palabra de Dios. Empezamos a hablar que esto no es otra cosa más que poder de la palabra de Dios. Juan, Amén. Juan 10. Juan Sí, 10. Juan 10, por favor. Y cuando lo tengan con un poderoso y precioso amén. Desde el 1, mami. No, vamos a empezar a leer para irnos pronto porque son algunas citas. Vamos a leer Juan 10 del... 10. Sí, 10 desde el 26. Amén. Bueno, del 25, pero nos vamos a enfocar en los siguientes versículos que les voy a decir. En el nombre de Jesús la palabra de Dios dice así, vamos a leerla todos juntos. Desde Desde el 25. el 25, por lo pronto, hasta el 35. Amén. 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 En el nombre de Jesús. Todos vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Jesús Que le Jesús les respondió: Él os dice, les he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, y al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, hay algo aquí bien tremendo. Dice en el, vámonos a leer. Dice, 34. vamos al 34. Amén. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Dice claramente, Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Vamos a detenernos un poquito ahí. Amén. ¿Quién fue el que dijo esto? La palabra, ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Cristo. Cristo No. mismo. No dijo escrito está. No. Yo dije. Amén. Amén, aleluya. ¿Qué dijo? Yo Yo dije. dije. Dioses sois. Dioses sois. Amén. ¡Qué hermoso! Aleluya. Amén. Aleluya. Yo dije, cuando leí esta porción, cuando dijo el Señor, que le responde, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Aleluya. Aleluya. Si llamo dioses a aquellos Si llamó
si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, quiere decir que todo lo que dice la palabra de Dios Amén. se cumple. Amén. Y que la palabra de Dios no puede ser Quebrantada. quebrantada. Amén. No hay quien pueda deshacer la palabra de Dios. Amén. Quitar esto y poner lo otro. Amén. La palabra es la palabra. Amén. Ni se le pone ni se le quita. Bendito Dios. Porque hay de aquel que le ponga y hay de aquel Que que le quite. Amén. Porque la palabra, ¿quién es? Cristo. Cristo. Amén. La palabra es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿le podemos quitar algo a Jesús? No. Santo. ¿Le podemos quitar algo a nuestro Señor Jesucristo? No. No. Nada. Nada. Él está completo. Amén. Santo. Amén. Amén. Entonces, Déjale el altar de la oración en su lugar, por favor, no lo quites. Amén. aleluya, dice, Amén. si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, o sea, a quienes llegó la palabra, Amén. amén, a quienes les entregó la palabra, Amén. les dio la palabra, Amén. amén. Bendito es el Señor. Ahora dice, al Padre que dice, perdón, en el 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, 36, al Padre, Al que el Padre al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, tú blasfemas. tú blasfemas porque dijiste, Porque dijiste. Hijo. Porque dije. porque dije, hijo de Dios soy. O sea, ¿con qué autoridad estaban diciéndole que estaba blasfemando? Amén. Si hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si hago, Si no. mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. En pocas palabras, si no le estás creyendo a la palabra, tú que la conoces, Amén. pero la estás viendo y no la estás reconociendo, por lo menos por las obras que están escritas Amén. en el testimonio Amén. que doy, que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Amén. Amén. Y dice en el 39, procuraron otra vez apedrearle, pero él escapó de sus manos. Prenderle. Prenderle. no Ok, prender. perdón, prenderle. Es que en las otras dos había dicho en el 29, Sí, lo querían apedrear. en el querían- 30, sí, en el 30 y 32 y 33 querían apedrearle, perdón. Querían apedrearle. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué intentaban? Porque no soportan la verdad, no soportan la palabra. Amén. Aleluya. Amén. Ahora, ¿todavía estos casos se ven? Claro que sí. Santo. Y
dice, Aleluya. cuando les habla y les dice en el 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Amén. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado Os he mostrado. de mí, Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Miren, quiero decirles algo. Jesús dio testimonio que era el Hijo de Dios y que el Padre y Él una sola cosa es. Amén. 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 Amén, amén. Pero muchos no le creyeron y algunos le creyeron. Amén. No estamos diciendo que no todos los judíos le creyeron, algunos le creyeron, Amén. pero muchos no le creyeron. Amén. Amén. Entonces, estamos hablando de esta verdad que el Señor habla en el 34 y 35. Amén. Amén. Sí, Si amén. llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, cuán y poderoso es el poder de la palabra de Dios. Amén. 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 Dice, de ninguna manera están convirtiéndose en criaturas, ninguna manera les está diciendo que las va a hacer igual que Dios, en cuestión de que no está diciendo que las va a hacer criaturas divinas. Amén. Aleluya. Amén. No, que quede claro, de ninguna manera está convirtiendo a la criatura mortal, finita e imperfecta, en criatura divina, para nada. Aleluya. Solamente está hablando, fíjense nada más, en este sentido, que son como dioses. Amén. 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 Pero lo que sí nosotros sabemos que la palabra de Dios se estaba refiriendo a un término para hablarles una gran verdad que está escrita desde el principio de las Escrituras, Aleluya. Amén. desde Génesis. Amén. 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 Bueno, ahora vamos a ver qué capacidad nos da la palabra de Dios, qué poder hay en la palabra de Dios Amén. para que nos llame Dioses. dioses. Amén. Santo. Amén, amén. Aleluya. Y que acabamos de leer, que no se nos olvide, acabamos de leer en Juan 10, 34 Y 35. y 35, que Jesús fue el que dijo estas palabras. Amén. Amén. No está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Amén. Si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Amén. Entonces, vamos a ver con más citas, veremos esta capacidad que que la palabra de Dios nos da para llamarnos dioses sois. Aleluya. Amén. La palabra mismo nos lo está diciendo. Amén. Amén. Es Jesús, lo leímos. Amén. Esta es una capacidad que nosotros
Dios nos va dando, que vamos adquiriendo, Aleluya. conforme nosotros Amén. vamos creciendo en la bendita palabra de Dios. Amén. Conforme nosotros vamos llenándonos Amén. de la palabra de Dios, que cuando nos hablan la palabra, la adquirimos, la aceptamos, nos nutre, nos llena, nos alimenta, nos satura, nos besa la palabra. Amén. 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 Nos besa. Aleluya. Amén. Son besos santos, oscuros santos, la palabra que nos besa. Amén. Es la palabra que nos llena de besos. Amén. Amén. Ese es el ósculo santo. Besarse cuando Jesucristo te ama. Jesús es poderoso. Amén. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Usted y yo estamos compartiendo besos de la palabra del Señor. Amén. 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 Ese es el ósculo santo. No es el amén, Amén. sino es el besarnos con la palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Esta capacidad, hermanos, que nosotros vamos adquiriendo, esta bendita verdad que crece, que nos nutre, que nos llena, que el corazón de nosotros, aleluya, se va llenando, hermanos, de esa capacidad que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Cuando usted habla, Cristo te ama, Dios te bendiga, en Jesucristo hay poder. Amén. Mira, no te preocupes, Dios es bueno. Amén. Amén. ¿Cuál y grande es el poder de Dios? Aleluya. Bendito es Dios. Vámonos al Salmo 82:1. Por favor. Vamos a tratar de agarrar rápido nuestras citas. Amén. Bendito. Amén. Amén. Léelo fuerte, por favor, quien esté cerca de. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Aleluya. ¿En medio de dónde? De los dioses. Amén. Dios es bueno. Voy a agarrar esta Biblia porque anoche estudié con esta. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Déjenme nada más, vengo aquí tantito. Aleluya. Ahora sí, volvamos. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Cuando está hablando aquí, Dios está en medio de la reunión de los dioses. En plural se refiere a Elohim, dioses. Cuando hablamos gente, pueblo, poderosos, fuertes, dioses o ángeles. Esto significa. Amén. Amén. Ya lo hemos leído en otras ocasiones. Amén. Amén. Ahora, cuando está hablando, quiere decir que está hablando, que está en reunión de los fuertes, de la gente, en medio de nosotros. En medio de la reunión está en medio de nosotros. Amén. 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 Amén.
Está en reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, en medio también de los ángeles. Santo. Amén. 2. También aquí dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Habla aquí, cuando habla aquí, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente, aceptaréis las personas? ¿Cómo dice en la Biblia ustedes del 60? Igual. Igual. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Ok. En algunas de sus Biblias, quien tiene otras versiones, dice, cuando habla su pueblo, está hablando del Antiguo Testamento a Israel. Pero cuando habla de las gentes, o de las gentes, está hablando del Nuevo Testamento. Amén. Pero vamos a seguir para no revolujarnos en esto. Amén. Dice la palabra de Dios. Vámonos. En el 6. Léelo fuerte, por favor. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ok. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos, todos vosotros del Altísimo. Aquí está hablando y dice claramente, aquí Dios los vuelve a llamar dioses. Amén. Amén. Hijos del Altísimo. No está hablando de dioses paganos. Amén. Sino está hablando de los hijos de Dios. De Dios, amén. 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 Aquí no está hablando de los ídolos, Amén. sino está hablando de los hijos de Dios. Amén. Sí, amén, aleluya. Lo mismo que nos está diciendo en Juan 10:34. Amén. Yo dije, vosotros sois dioses Amén. e hijos todos vosotros Amén. del Altísimo. Amén. Amén. Vamos comprendiendo esto, ¿verdad? Amén. Amén. Ok. La palabra de Dios dice que Dios hizo un alto llamamiento moral espiritual a la nación de Israel Amén. cuando les dice, cuando Dios les dice que Él quería que todos ellos fueran dioses. Amén. Es un alto llamamiento. Es un nivel más alto. Es un nivel tremendamente alto. Espiritual. Estamos hablando en un nivel espiritual. Amén. Exactamente. Amén. Amén. Recuerden que el Señor siempre quiso para Israel que fuera la esposa, Lo mejor. Amén. lo mejor. ¡Aleluya! Le dio un alto. Amén. Amén. Jesús. Amén. El primer paso de esto, déjese besar por la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Ya. Vamos al primer punto de esto que vamos a aprender el día de hoy. El primer punto es por qué Dios los había hecho dioses. ¿Cuál era la razón o el propósito de este llamamiento al pueblo de Israel? Llamarles dioses. Si Dios les había dado, fíjense nada más, Dios tenía algo muy importante que darles, que ofrecerles, Amén. porque Dios, número uno, les dio la ley, Amén. les dio los mandamientos. Amén.
les dio los estatutos, Amén. los preceptos, Amén. los testimonios, Amén. los pactos, Amén. los juicios, Amén. para prepararlos para que ellos pudieran ser dioses Bendito Dios. y pudieran gobernar justamente y hacer juicio justo, Amén. santos, Amén. a su hermano, a su hermana, a su vecino. Amén. Amén. Para que no obrara con mal, con ventaja. Amén. Porque de ahí vienen los dos más grandes mandamientos. Amén. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. Y a tu prójimo, ¿con qué? Como a ti mismo. Entonces, con este santo juicio, todo entregado, Aleluya. ellos iban a poder hacer juicios justos Amén. Aleluya, amén. con todo lo que Dios les estaba entregando. Amén. 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 Aleluya. Para que aprendieran a juzgar las cosas justas y rectamente delante de Dios. Amén. Para que ellos aprendieran a discernir, a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Amén. Amén. Para que también ellos fueran juzgados. Amén. Amén. Justamente. Porque todos tenemos juicios Bendito Dios. Amén. y siempre queremos recibir, siempre nosotros tenemos que recibir lo que nosotros damos. Si usted es justo, usted quiere justicia. Bendito. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Ahora, y que ellos pudieran ser capaces de emitir veredictos justos a sus hermanos, Amén. a la nación de Israel. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Bendito Dios. El Señor les había entregado en pocas palabras el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, Aleluya. que significa, Amén. en el libro de Éxodo, donde ¡Hey! Moisés les habla de los mandamientos, de los estatutos, de los preceptos, de los convenios, de la ley, de la Torah, de todo esto. Amén. Amén. Hijos, está donde el Señor en Éxodo 3, desde el 14 en adelante, 15 y 16 creo, está por ahí, donde les entrega el Señor el nombre. Amén. Y el nombre, el primer nombre de la letra de Yud-Heh-Vah-Heh significa, la Yud significa sabiduría. Amén. ¡Santo! Gracias, bendito. La Vav significa entendimiento. Amén. Amén. La G significa conocimiento. Amén. 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 Y luego otra vez, hermanos, Lo dijiste al revés, ¿no? perdón, lo dije al revés. La Yud, sí, perdón. La Yud significa Sabiduría. sabiduría, La Hei, entendimiento. entendimiento, La Bau, conocimiento. conocimiento, Y la otra Hei. significa Prudencia. prudencia de su precioso nombre. Amén. Iban a ser prudentes, Amén. aparte de sabios, entendidos y conocedores. Amén. Amén. ¡Santo! Aleluya. Entonces, Dios les entregó bastante para que ellos fueran lo que Dios les estaba diciendo que quería que fueran. Amén. Amén. ¡Santo! Amén. Amén. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Ahora comprendemos
que todo esto les entregó Dios a la nación de Israel. Aleluya. ¡Santo! Amén. Ahora, Jesús. Jesús. si les Aleluya. entregó todo este equipo, Aleluya. todo lo que habla aquí, vemos la ley, el testimonio, los estatutos, los preceptos, los convenios, los juicios del Señor. Amén. Amén. Si el Señor está hablando de todo esto, pactos y justos y Justos juicios. del Señor, Amén. entonces el Señor por eso decía, son dioses porque ustedes les alcanzó la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios les fue dada. Amén. Por eso les llamó dioses. Amén. Porque tenían palabra de Dios. Y la palabra, ¿quién es? Aleluya. Cristo. ¡Cristo! Y no era siempre la palabra que lo seguía. Aleluya. No era siempre. Amén. No era siempre, hermanos, la gloria de Dios. Aleluya. La gloria del Hijo. La Amén. gloria del Padre. Amén. La gloria del Padre, la gloria. No Aleluya. iban siempre. Amén. Aleluya. No les fue entregado a ellos la palabra. Amén. Entonces podían ellos llegar a poder ellos hacer, a juzgar con juicios justos. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Pero no nomás es para ellos, Para nosotros también. es también para nosotros. ¡Eh! Si usted y yo tenemos a Jesucristo, a Aleluya. la palabra, Amén. y ahora tenemos más todavía, Amén. porque tenemos sangre, fuego y agua. Amén. Tenemos, hermanos, la palabra, el Amén. Antiguo Testamento, Amén. el Nuevo Testamento. Amén. Tenemos todo, El Espíritu Santo. el nombre, El nombre. la sangre, Amén. la palabra, Amén. Aleluya. todo completo, la El sangre, mapa. Aleluya. al Hijo, Amén. al Padre Amén. Amén, amén. y al Espíritu Aleluya. Santo. Amén. Amén. Santo. Ponernos las pilas. Amén. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Amén. Amén, Ya. aleluya. Pero vamos todavía aquí. Vámonos tantito a Éxodo. Amén. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Amén. Vamos a leer Éxodo 22, 18. Amén. Cuando lo tengan, Éxodo 22, Amén. 28, por favor. Amén. 28 o 18. 22, 18. 22, 28. O 28. Amén. Y luego enseguida nos vamos a ir a Samuel, a 1 Samuel, por favor, para... Primera de Samuel, ¿qué? Sí, 1 Samuel. Nada más busque el libro porque vamos a leer algunos. ¿Ok? Cuando lo tengan ya, Éxodo Amén. Amén. Amén, amén. 22, 28. Amén. Quien lo tenga lo lee en voz alta, por Amén. favor. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Amén. Fíjense lo que dice aquí. Si tienen alguien la versión Rey Jaime en inglés, La hermana Silvia lo tiene. No lo traigo. ¿no la trajo, hermano? No. Cuando dice aquí, no desentonarás en la de ustedes, no sé cómo diga. Tiene que ser igual que la versión 1909, hermano. Sí. Éxodo 22, 8.
¿Qué dice, hijo? Déjame lo encuentro. 22, 28, bueno. 22, 28, perdón. Léela, Laura, por favor. En la 60. La 60 ya la leímos. Dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ok, no Y- injuriarás. y aquí No va- dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Aquí cuando habla en la Rey Jaime, en la Rey Jaime, donde habla de jueces, dice dioses. Amén. Es James Jaime Santiago. Ok. No, pero es, Pero así se dice. es el Rey. King James. Ok, Una versión. ok. Entonces, Aquí dicen la palabra jueces, amor. sí, Si te vas al hebreo, significa Elohim. Elohim, es lo que estamos hablando. Dioses. Elohim, dioses, Sí, es la fuertes. numeración 430. vamos. Jueces es igual 430. ajá. Amén. ¿Qué número es? La numeración 430 430 y significa el Dios supremo. 430. Y Elohim, ¿verdad? Sí, es Elohim. ¿Elo qué? Elohim. Amén. Ok. Entonces, y significa jueces, Pero también significa dioses. jueces, Dioses. dioses, ¿verdad? Ángeles también. Sí, Ángeles. ángeles, lo que les Diosa estaba hablando también. ahorita. Amén. ¡Aleluya! Sí. Amén. Ok. Vamos bien. Ok. Entonces dice, no injuriarás a los No dioses, injuriarás a los dioses ni ni maldecirás al príncipe de maldecirás tu al pueblo. príncipe de tu pueblo. Amén. Ok. Amén. Vamos bien. Ok. Ahora, vámonos a Primera de Samuel. Por favor. Dios bendiga grande y abundantemente a mi hermana Hills y a mis hermanitos de quienes estamos aprendiendo más de. Primera de Samuel. ¿qué? A Primera de Samuel 1. Primera de Samuel 7, perdón. Primera de Samuel 7. Amén. ¿Lo tienen? Primera de Samuel 7:15. Amén. Amén. Queremos nada más rectificar lo que fue Samuel. ¿Ok? Vamos a hablar también quién fue Samuel. Amén. Amén. Porque estamos hablando de jueces, Amén. que los llama dioses. ¿Ok? Amén. Amén. Gloria a un Cristo vivo. La palabra de Dios a los jueces los llama dioses, ¿verdad? Amén. Ok. ¿Lo tienen? Leado, por favor. Pero en voz Samuel alta, era que un lo Dios. tenga. Por favor, en voz alta. 15 dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Amén. Ok. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. O sea, fue juez. Amén. Fue dioses. Amén. Aleluya. Fue juez, fue dioses. Amén. Que es lo mismo. Amén. Amén. Ok. Ahora sí, para entender, Samuel tuvo varios ministerios. Amén. Amén. Fue Profeta. juez, profeta, acabamos de leer que fue también juez, ¿verdad? Sí. Amén. Juez, profeta, sacerdote, ¿qué más? Sacerdote, juez, profeta. No más. Porque, Amén. Porque rey no fue. Amén. No fue rey, pero fue profeta. Amén. Y sacerdote. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ok. Entonces, vámonos a 1 de Samuel 28. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Santo es tu nombre. Amén. Primera de Samuel, ¿qué? 28, del 11 al 14. Amén. Vamos a leerlo ya, y cuando lo tengan, vamos a leerlo con cuidado.
Amén. Amén. ¿Lo leo? Sí, por favor, con despacio, no se vaya para leer con entendimiento. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. ¿Hasta ahí? Que suben de la tierra. Amén. Ok, fíjense, aquí, esta es la mujer, La pitonisa la pitonisa o la divina, Sí. que consultó el rey Saúl para que hiciera venir al profeta Samuel, Amén. ¿ok? O al juez, o al dioses, no Dios, sino dioses, Amén. Samuel. Amén. Amén. Entonces, estamos hablando, en aquel entonces, para que no haya confusión, en aquel entonces era en el Antiguo Testamento, recuerden que eso era antes de Cristo, Amén. y que Samuel, Y que sí era Samuel. y que sí era Samuel, Porque muchos predican que sí, no era Samuel, no, que eran sí demonios. era Samuel, sí era Samuel, Amén. y nada, porque Samuel todavía Amén. estaba en el seno de Abraham. Amén. Amén. Hasta cuando Jesucristo Amén. fue y resucitó y llevó las primicias Amén. de los muertos en Cristo. Amén. Porque conocieron a Cristo. Amén. Claro que conocieron a Jesús. Aleluya. Sí lo conocieron. Amén. Y si no, porque fue ella les predicó todavía. Aleluya. Amén. Ahora, si era Samuel, aquí en el 14, perdón, en el 13, quiero claramente que veamos esto. En el 13 dice: ¿por qué me has engañado? Que tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió: a Saúl he visto. No. A La mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. He visto dioses que suben de la tierra. Cuando dice dioses, no eran varios, era uno solo. Pero acuérdese que es lo mismo un juez que sube de la tierra. Amén. Porque Samuel Era un juez. era un juez. Amén. Pero llamado en el hebreo Elohim, Amén. jueces, amén, Amén. se dice dioses, porque no son Dios. Porque la palabra Elohim es plural. Porque la palabra Elohim es plural. Amén. Amén. Varios. Amén. No uno. Amén. 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 Entonces, era uno solo. No van a pensar que venían muchos Saúles ahí, para nada. Amén. Muchos Samueles. Muchos Samueles ahí, para nada. Amén. Era uno solo. Amén. Amén. Que suben de la tierra. Amén. Amén. Entonces, estamos hablando otro cuadro que nos muestra el Señor en la palabra, Amén. de que el Señor exactamente para eso los había querido hacer dioses y nos quiere hacer dioses, porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada, dice él mismo. Amén. Las escrituras no pueden ser quebrantadas. Amén. Amén. Para hacer juicios santos como jueces, veredictos justos delante de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, Samuel era un profeta, Y era un dioses. era un juez, era un dioses. Amén. Amén. Que caminaba
con temor delante del Señor. Amén. Amén. Que también tenía sus errores. También, todo el ser humano somos herederos del pecado. Amén. Por Adán y Eva, Amén. recordemos. Amén. No somos Dios. Amén. Por eso el otro día cuando estaba haciendo preguntas a mi esposo, me estaba como, ok, pero ya ahora que estoy explicando bien la palabra, Amén. aleluya, entonces, no somos Dios, Amén. para nada. Amén. Somos dioses en el buen sentido de la palabra. Porque somos llamados a un nivel alto de santidad para Dios. Amén. Por el nivel Amén. alto De separación. que Dios nos ha llamado Amén. de separación, Amén. de santidad Amén. y de verdad, Amén. de ser verdaderos adoradores en Amén. espíritu y en verdad. Para que de tengamos Dios. su sabiduría, su Para entendimiento, que su tengamos- conocimiento y su prudencia. Amén. Para que tengamos nosotros su nombre cuadrado Amén. en nosotros y podamos llegar a ser piedras cuadradas Amén. delante del Señor. Amén. Y Amén. que aprendamos a ser justos Bendito Dios. Gracias, Jesús. con nuestros hermanos, Amén. con nuestros vecinos, Gracias, con Cordero. nuestro prójimo. Amén. Y que tengamos la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia de su nombre. Amén. Amén. Cosa que a muchos cristianos nos falta mucha prudencia. Bendito Amén. Dios. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí, hermanos, la labor de Samuel ya la vimos. Amén. Amén. Que la labor de Samuel, cuando decimos que vimos que lo que él era encargado era como juez, como que viene siendo como dioses, como profeta, como sacerdote. Amén. Amén. Porque como sacerdote, va a decir que no era Elías el sacerdote, ¿no? Acuérdense que él también ungía. Amén. Ungió al rey David. Amén. Murió Eli y él se quedó con el puesto. Y murió Elí y él también se quedó. Amén. Amén. Entonces, ahí estamos viendo, por eso tenía el poder para ungir. Amén. Y el mismo Dios lo mandó, Amén. no lo mandó hombre, Amén. sino Dios. Amén. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando cuando Dios pone y Dios es el que habla y Dios dice? Amén. Cuando Amén. Dios es el que ordena, el Amén. que hace un ordenamiento de que Aleluya. hay que hacer cada quien y que no se pone solo a las personas. Amén. El día de ayer vimos ese tema. Amén. Amén. Ok, gloria al Señor. El número 14 dice, y él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. No era porque era Dios, ¿ok? Amén. Para que nadie tome por esto, el número 14, lo estoy hablando, para que nadie diga, entonces era como Dios. No te hagas imagen ni ninguna semejanza. No, Amén. no. Acuérdense que nadie se le hace reverencia. Amén. Dice a nadie, solamente a quién, Adiós. a Dios. Amén. ¿Ok? Pero como no lo ves, Amén. Aleluya. hasta que te Bueno. presente, bueno. Ok. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Bendito. Dios todavía es hermosamente poderoso y está hablándonos Amén. para que nosotros vayamos entendiendo esto. Amén. Ok. Y quiero, por favor, también, no estoy muy segura si hice bien la cita esta. Vamos a ver el libro, déjenme ver si estoy bien correcta en esta cita. Alaben el nombre de Dios. Aleluya. Gloria Gloria a Dios.
Bendito su nombre. Aleluya. ¡Santo! ¡Santo! ¡Precioso! Señor. Bendito es Dios. ¿Qué buscas, amor? Voy a ver si es si no me equivoco, en una anotación de los números. Dámelo, yo te lo busco y luego para que esté rápido. Ok, sí, es Isaías 41, 21 al 23, por favor. 41. Sí, 41. Amén. Gloria a Dios. ¡Santo! Amén. Bendito es tu nombre, Jesús. Aleluya. Isaías 41. Amén. Amén. Por favor, quien lo tenga en voz alta. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Alegrad. No, Alegad Alegar. por vuestra causa, dice Jehová. Presentar vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anunciemos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Exhibid vuestros fundamentos, dice el rey de Jacob. Traigan y anunciemos lo que ha de venir, lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio. ¿Desde dónde? Desde el principio. Al principio. Amén. Lo que ha pasado desde el principio. Y pondremos nuestros corazones en ello. Sepamos también su Postrimería. Sí. Y hacernos entender lo que ha de venir. Darnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo malo, O a lo menos o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar juntamente, nos maravillemos. Dice, lo que desde el principio, este versículo 23 es lo que yo quiero. Para que nosotros podamos saber lo que es desde el principio. Amén. Amén, amén. Pero bien. ¿Dónde leíste, mamá? Allí donde estamos leyendo, papi, ya le cerré. Quiero, por favor, que nos enfoquemos. en el 22 dice, Que nos enfoquemos en desde el Génesis. principio. Sí, Que nos enfoquemos en Génesis 3, 4 y 5. En Génesis 3, 4, capítulo 3, versículo 4 y 5. Por favor. Génesis 3, 4 y 5. No sé si yo me quedé dormida o ya No, se yo- me durmieron ustedes. Yo, mamá. ¡Santo! Génesis 3. Bendito es el nombre del Señor. Génesis. Es el primer libro, hermanos. Luego se localiza. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Génesis qué? 3. Génesis 3, 4 y 5. Capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí es a lo que vamos. Fíjense nada más. Si estamos en Génesis, es el primer libro. Amén. Y ya nosotros estamos desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento, leyendo. Y en otros, en otros versículos, estamos leyendo en otros libros, muchos años después de esto, que el Señor nos llama dioses. Como la serpiente conoce la palabra de Dios, pero no la practica, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, aquí, hermanos, hay un secreto tremendamente poderoso. Amén. En el libro de Génesis es como el libro de Apocalipsis. El principio es como el fin y el fin como el principio. Amén. 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 Hay grandes secretos. Aleluya. Dice la palabra de Dios que cuando la serpiente entró al huerto del Edén, esta astutamente hizo un plan malvado, leviatánico, para que la criatura, para el hombre y la mujer, varón, varona, que había, porque tú no era mujer, era varona y varón, Amén. que había hecho Dios, que había criado Dios, pecara. Amén. Sabía la serpiente que si ellos, la varona y el varón, Adán, comían del árbol de la vida, ellos iban a vivir para siempre. Amén. Amén. Y que iban a ser como dioses, Amén. Amén, amén. con la sabiduría, Amén. iban a vivir eternamente, Amén. con sabiduría, con entendimiento, Amén. con conocimiento, Amén. con la prudencia de su nombre, Amén. Ya. con la santidad, hermanos. Aleluya. Amén. Amén, amén. 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 Y que ellos, al comer primero del árbol de la vida, si después el Señor les diera de comer del árbol del bien y del mal, ellos iban a aprender a juzgar, a ser como dioses, pero iban a saber bien entre el bien y el mal, Amén. en el buen sentido de la palabra. Amén. Iban a ser como dioses, no como Dios, sino como dioses. Amén, amén. 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 Y ellos, con la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia de su nombre, y sin mal y sin pecado, Amén. entonces, ¿qué iba a pasar? Todo iba a estar bien. Amén. Entonces la serpiente se dio prisa Ya. y dijo, no, 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 no. De este árbol no comas, come de este, para que seáis como dioses.
Ya iban a ser, ¿no? O sea, si ya iban a ser como dioses, la serpiente vino a pervertir la verdad, Amén. se las volteó, Se los cambió. se las cambió. Los engañó. Vamos a leer el versículo, No los dejó que fueran dioses. Amén. amén, del 22 al 24. Ahí mismo en el 3. ¿Dónde? Sí, ahí mismo en el 3. 3. 22, ahí mismo 3, Génesis 3, 22. Amén. Para que veamos. Amén. 22 al 24. Sí. Lo voy a leer. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros después de que pecaron. Amén. Sabiendo el bien y el mal. Dice, dice, y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano, Que no alargue, no. porque no, estoy en una versión en otra, papi, por favor. Perdón. Porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Sácalo Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Sacólo Jehová Ahora, del huerto del ¿por Edén. qué en el 22 dice: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal? Este se está diciendo, he aquí el hombre es dioses. amén, lo está llamando, no lo deja de llamar dioses? Amén. No está diciendo que es Dios, está diciendo Es como Dios en Sí. lo que especifica. Amén. Conociendo el bien y el mal. Amén. amén. Dice el mal, pero ellos, la serpiente se los entregó, se los dio en el mal sentido, Amén. equivocado, Amén. erróneo, Amén. pervertido. Amén. 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 Entonces, es por lo que usted y yo hemos batallado para que nosotros podamos ser como dioses. Amén. Por lo que batallamos usted y yo para que la palabra penetre Amén. y haga su efecto en nosotros. Aleluya. Tenemos el conocimiento, Amén. el entendimiento Amén. de lo que es bueno y lo que es malo, Amén. porque comimos, en pocas palabras, nos compartieron del bien y del mal, Amén. Nos compartieron del árbol. pero porque fuimos herederos del pecado, Amén. Pervertidos. pervertidos. Amén. Entonces, nosotros es la razón por la que nosotros estamos batallando. Entonces tenemos que dejar que el Señor, todo eso con el cual pecaron nuestros primeros padres, dejar que Dios los saque de nosotros y que Él enderece y ponga su bendita palabra en nosotros, que venga y la plante como una semilla que crezca Amén. y que dé buenos frutos, como son los dones del Espíritu Santo. Amén. Amor, paciencia, de todo. ¿Por qué, hermanos? Para ser justos, Amén. Para ser buenos jueces. buenos jueces, Amén. para dar un veredicto justo de mi hermano, Para juzgarnos para a, poder juzgarnos a nosotros bien. mismos primero Amén. antes de juzgar a los Y demás. nosotros
poder, hermanos, ser compasivos, misericordiosos, como Dios lo es con nosotros. Amén. Aleluya. Dios, hermanos, antes de juzgarnos, Él ve qué tanta de sangre, de amor y misericordia de Cristo Jesús llevamos. Amén. Amén. Aleluya. Cuando oremos por alguien, tratemos de ser, hermanos, jueces, dioses justos delante de nuestros hermanos, Amén. Amén. para agradar a Dios. Aleluya. No matemos a nuestro hermano. Amén. Con lo robado de que la serpiente dijo, vamos a leerle otra vez, por favor. Dijimos 3, 4 y 5, ¿verdad? Vamos a leer otra vez. Capítulo 3, el 4 y el 5. ¿Lo tienen? Sí, amén. Ok, lo voy a leer. Dice la palabra de Dios así. Entonces la serpiente dijo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comeréis, Que comáis. pero estoy leyendo otra, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. 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 Entonces, ahora entendemos el por qué el Señor quiere hacernos razonar, entrar en la área espiritual, en el buen sentido de la palabra, como dioses. Amén. No como Dios, no, sino como dioses, como jueces justos, Amén. Amén. agradables a los ojos de Dios. Y, perdón, pero está bien, muchos la malinterpretan, pero aún el término estaría bien usado, como Dios, no siendo Dios. Exactamente. Exacto, mijo. Tiene toda la No razón. siendo Dios, nosotros no somos Dios. Seríamos como Dios o somos como Dios. A semejanza pero de Él, no pero- somos Sí. Dios. Amén. Ahora, cuando Dios dijo que nos había hecho a su imagen y semejanza, Señor no se equivocó. Amén. El Señor Él no rompe sus Amén. escrituras. Él quería que tuviéramos la semejanza como es. Amén. El Señor le dio la libertad a Adán antes de que pecara. Amén. Le dio la sabiduría, aún no habiendo comido todavía del árbol. Aleluya. Tenía sabiduría, pero era sabiduría. De Dios. Amén. Para Especial. que Una sabiduría creativa. Y Amén. faltaba la que estaba en el árbol, que la cabeza no. Aleluya. que esa era la del Hijo. Aleluya. Amén. Bendito Aleluya. sea el nombre del Señor. Ya. ¡Santo! Amén. Santo. Quería, en pocas palabras, quería hacernos como sus hijos. Amén. 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 Y es Más lo que a su sí- semejanza. y es Amén. lo que sigue tratando Amén. con Siempre las lo, escrituras. lo sigue intentando desde el principio hasta el fin. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que Dios siempre a Israel había querido hacerla su Como- pueblo, su nación, Que fueran como su, dioses. su, amén. su hijo? Su esposa. Porque su así hijo, también su- también la su llamó congregación. congregación, hijo, esposa. Amén. Amén.
Aleluya. Entonces, ¿cómo nosotros, Dios nos quiere llevar a un alto nivel espiritual? Amén. Ahora repito, no es que seamos Dios, Amén. para nada. Amén. Somos ¿Cómo? Dios ¿Cómo? es entendiendo Eso. como ¿Cómo es bien jueces diferente? Sí, que ser? amén. Sino el Señor quiere hacernos como dioses, que significa como jueces Jueces justos. justos. Amén. Que Amén. utilicemos las balanzas Que correctas. utilicemos exactamente su palabra para juzgar Amén. bien, ser justos con nuestro prójimo, Amén. justos. Amén. 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 Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Amén, aleluya. No Gracias, es Señor. otra cosa, la gloria al Señor. Aleluya. Ahora, Gracias, Señor. Aleluya. bendito es el Gracias, nombre Jesús. del Señor. ¡Santo! Bendito. ¡Quieto! Creo que con esto nos quedamos. Gracias, Señor. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya.